Y creo que todos sabemos que hoy se conmemora una fecha especial para el cristianismo, porque podríamos decir que hoy comienzan, hace 2000 años, en un tiempo así como este, comenzaba a escribirse el Evangelio en toda su esencia, en toda su sustancia, y empezaba a decirse por boca del Señor Jesucristo cuál era en realidad su misión aquí en la tierra. Sí, ya habían pasado varios tiempos, ya habían pasado alrededor de 3 años con él en la tierra, haciendo milagros, haciendo señales, haciendo prodigios, haciendo todas las cosas de las que nosotros sabemos que el Señor Jesucristo hizo. Pero más sin embargo es justamente en esa última semana que para nosotros, según las Sagradas Escrituras, esas fechas están empezando por estos días, y por eso estamos en un tiempo de celebración al Señor, en agradecimiento, en gratitud por todas las cosas grandes y poderosas que Él hizo antes de esta semana, y que en esta semana como que las firmó y nos metió a todos en el asunto de la bendición del Evangelio. Por eso levantemos nuestras manos al cielo y démosle gracias al Señor. Levantemos una oración en señal de gratitud a nuestro Dios, porque por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, nosotros estamos en este lugar. Démosle muchas gracias al Dios que todo lo sabe, que todo lo ve y que espera de nosotros cosas muy interesantes, y que pues nosotros necesitamos saberlo, ¿sí? Necesitamos en algunos casos recordarlo. O sea, yo creo que estamos en ese buen momento. Digámosle: Señor, te damos gracias. Digámosle: Padre, te damos gracias por tu Hijo. Y digámosle: Señor Jesucristo, te damos gracias por la disposición de haber venido a esta tierra a dar tu vida a cambio de la mía. Digámosle: Señor, te damos gracias por tu Santo Espíritu, porque por tu Espíritu dentro de nosotros, hoy nosotros podemos recibir la revelación del glorioso Evangelio, y podemos estar claros y seguros de que tú hiciste algo sobrenatural hace como 2000 años, y por esa razón estamos en este lugar, en este templo, bendiciendo, glorificando y exaltando tu nombre. Levante su mano al cielo y dígale: Señor, gracias te doy por eso. Gracias por el sacrificio, por el milagro de la cruz, por ese milagro glorioso que sucedió después de tu resurrección. Gracias, Señor, porque has colocado en nuestro corazón la disposición de creer. Que nosotros hoy podemos creer lo que no hemos visto con nuestros ojos físicos, pero que sabemos que pasó porque tu palabra nos lo ha enseñado y nos lo sigue enseñando, y nosotros creemos a la palabra tuya, Dios de los cielos. Y al Señor te damos gracias. Podríamos tomar todo este tiempo para darle gracias al Dios Todopoderoso, porque hay algo claro en todo esto, y es que el Dios al que nosotros le servimos está en esta casa a favor de todos los que aquí estamos. Y los que estamos acá estamos porque un día Él eligió que estuviésemos en este lugar. No estamos por voluntad propia, sino porque Él lo eligió. Él nos eligió a cada uno de nosotros, y por eso estamos acá. Por eso yo creo que tenemos que darle muchas gracias al Dios Todopoderoso. Nos toca darle gracias. Gracias, Señor. Así, con su mano levantada, dígale: Señor, yo te pido que en esta mañana tú ministres mi espíritu con tu palabra. Aquí todos los que estamos en este santuario y los que están a través de los medios de comunicación, vamos a hacer esa oración. Vamos a pedirle al Señor que ministre nuestro ser interior, que ministre nuestro ser interior, nuestro ser espiritual con su palabra, y que en esta mañana nosotros podamos salir de este lugar viendo las cosas distinto,
viendo las cosas como Dios quiere que las veamos, apuntalados en las sagradas escrituras, creyendo con todo el corazón que el Dios de los cielos, el Dios Padre, envió a su Hijo a esta tierra y lo envió a dar su vida a cambio de la nuestra, que los que debimos haber ido a la cruz somos nosotros, pero Él vino y se hizo pecado según las sagradas escrituras para salvar a todos los que creyésemos en Él. Y de mucha gente nosotros somos una parte. Razón por la que tenemos que estar muy agradecidos con Dios. Número uno, porque Cristo Jesús vino con ese mensaje. Y número dos, porque nosotros lo creímos, porque es mucha la gente que ha escuchado el mismo mensaje y no ha podido creerlo, y como consecuencia, aún teniendo la bendición y la oportunidad de ser salvos, aún no son salvos porque no han recibido el mensaje en el Espíritu. Consecuente a eso, no han podido reconocer a Cristo Jesús como su Señor, Rey, Salvador. Pero nosotros acá estamos entre muchos otros que lo hemos reconocido. Con estas palabras yo le diría a cualquiera que esté en este santuario o que esté conectado por los medios de comunicación, que no tiene la experiencia de haber recibido a Cristo Jesús en su corazón y hacer de Él su Señor, Rey, Salvador, o que lo ha recibido y por alguna razón u otra ha dejado la vida cristiana pero hoy está conectado, entonces usted levante su mano al cielo y dígale: Señor, yo hoy vengo delante de ti a pedirte que me perdones por todo pecado, por toda transgresión, por todo aquello que yo he hecho con mi vida que no ha sido de tu agrado, Señor, que me ha colocado lejos de la salvación. Hoy te pido que me perdones por ello, Señor. Te pido que mi nombre sea registrado en el libro de la vida, allí donde están siendo registrados todos los que serán salvos según tu palabra. Te pido, Dios de los cielos, que laves mi corazón con tu sangre para ser salvo y lo marques con tu sangre para ser protegido de toda obra del enemigo. Digámosle: Señor, te damos gracias por la bendición de la salvación que tú permites para nuestras vidas en este día. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que si salimos de este mundo hoy, hay un sitio predestinado por ti para todos los que serán salvos. Dígale: gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Démosle una ofrenda de palmas al Señor y démosle gracias. No me canso de decirlo de esa manera. Usted puede sentarse, porque hay algo claro, y es que un día como hoy tiene que mover a la iglesia a darle gracias a Dios el Padre por haber enviado a su Hijo, y darle gracias a Dios el Hijo por haber venido a entregar su vida a cambio de la nuestra. Porque si Él no viene, ¿cómo cree usted que estaría la cosa para nosotros hoy? ¿Sí? Vamos a poner la pregunta un poco más directa y un poco más que la podamos aplicar a la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué sería de la vida suya si Cristo Jesús no hubiese llegado a ella? O sea, que usted estuviese andando en este mundo como antes de recibir a Cristo Jesús y de hacerlo su Señor y Salvador, como antes que eso. ¿Cómo se siente usted? Cuando usted llega y mira a su alrededor, y yo creo que eso nos pasa, si no a todos, a muchos, que miramos a nuestro alrededor y miramos a todos los que se quedaron fuera del camino del Señor porque no tuvieron la oportunidad de haber creído y no creyeron, y más sin embargo se quedaron afuera. Algunos quedaron atrapados en la droga, otros en la prostitución, otros en los malos hábitos, otros están atrapados en la desesperanza, en la pobreza, etcétera. Y entonces, cuando nosotros nos ponemos al lado de ellos, se nota que la cosa es diferente. Ellos mismos lo dicen: ustedes son distintos a nosotros. Y todo lo que ha pasado con nuestra vida es que Cristo Jesús nos ha salvado. ¿Y nos ha salvado por qué? Porque Él eligió salvarnos, pero nosotros creímos en esa elección. Y hoy nosotros somos parte del Evangelio, somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de la iglesia del Señor. Como consecuencia somos distintos. ¿Cuántos de ustedes miran hacia atrás, hacia todas esas personas que hacían parte de su
su vida, porque eran sus amigos, eran sus íntimos, eran las personas con las cuales ustedes compartían su día a día. Más sin embargo, aunque de esa manera era, ustedes se encuentran que hay una diferencia abismal, hay una diferencia entre el cielo y la tierra, entre cómo ellos viven sus vidas, cómo ustedes la viven, y muy tremendo cuando uno puede hacer la diferencia en cómo a ellos les está yendo y cómo nos está yendo a nosotros. Usted ha llegado a hacer ese balance, ha llegado a darse cuenta de eso, que muchos de los grandes amigos ya ni viven porque los mataron, porque les acortaron sus años de vida, porque se los llevó una enfermedad, un accidente, cualquier cosa rara por ahí, los arrancó de la tierra y los arrancó de mala manera y los arrancó para una vida eterna que uno sabe que no va en Cristo Jesús porque no estaban haciendo las cosas de acuerdo a como las Sagradas Escrituras enseñan. Entonces, qué interesante que nosotros hoy podamos decir: si Cristo viene hoy, me voy con Él. Así como dice el canto, ¿no? ¿Cuántos de los que están aquí, si Cristo viene hoy, se van con Él? ¿Cuántos de los que están aquí se quedan viendo que otros se van con Él? Yo creo que tenemos que estar muy agradecidos por eso. Y algo que me llama la atención resaltar en este día, para colocarle nombre a esto que está escrito en las pantallas, que vamos de camino a la victoria. En el caso de que era Cristo Jesús que iba de camino a la victoria, hoy nosotros vamos de camino a esa victoria que Cristo Jesús ganó en la cruz del Calvario, ¿sí? Si usted, ahorita vamos a leer el texto, pero si usted lo ha leído antes que hoy, yo voy a tratar de introducirme con ese texto bíblico. Entonces ese texto bíblico le enseña a uno cosas muy interesantes. Dentro de los preámbulos bíblicos dice que allí se señala la entrada triunfal de Cristo Jesús a Jerusalén, ¿sí? Un día como este, por ejemplo, hoy está comenzando para el pueblo cristiano justamente esa celebración, ¿sí? Esa celebración en donde recordamos por la Escritura, no por lo que diga la religión, sino por la Escritura, que hace como unos 2000 años atrás Cristo Jesús decidió ir a Jerusalén en su última semana de permanencia ministerial corporal aquí en la tierra, ¿sí? Si Él no va a Jerusalén, déjenme decirles que uno podría decir el Evangelio no hubiese tenido el significado que tuvo después de haber ido Él a Jerusalén, porque es en Jerusalén en donde pasan todos los acontecimientos que pasaron para que Cristo Jesús fuese crucificado, para que Cristo Jesús entregase hasta la última gota de su sangre, para que Cristo Jesús muriese en la cruz del Calvario y para que Cristo Jesús fuese sepultado y resucitase. Si estos acontecimientos 5 no pasan en la vida de Cristo Jesús, el Evangelio no tendría significado. De hecho, no habría Evangelio. Sí, porque si Cristo Jesús hubiese muerto y no resucita, pues sencillamente pues no tendríamos en quién creer, ¿sí? Seguramente que la Biblia se hubiese escrito de manera diferente. Hubo un hombre hace como 2000 años muy poderoso que resucitaba muertos, que le devolvía la vista a los que la habían perdido, que curaba, que le daba vista a los que habían nacido ciegos o a ciegos de nacimiento, a sordos, a mudos, etcétera. Y todos los milagros que nosotros sabemos que sucedieron antes de lo que vamos a leer en las Sagradas Escrituras. Pero más sin embargo, si Cristo Jesús no entra a Jerusalén y en Jerusalén pasa todo ese proceso difícil por donde pasó, que nosotros sabemos que pasó porque las Sagradas Escrituras lo enseñan, entonces evangelio no habría, porque el evangelio sucede después de la cruz. O sea, después de que Cristo Jesús va a la cruz del Calvario, se cumple lo dicho en el libro de Isaías, y después de que Él entrega hasta la última gota de sangre para la redención de todos los que creyésemos en Él, porque sin sangre no hay redención, lo que quiere decir que si Cristo Jesús no entra a Jerusalén, no hubiese habido razón para escribir el evangelio, ¿ya? O sea, el evangelio no hubiese existido. Ahora, cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, entonces encontramos ese preámbulo grande que dice entrada triunfal de Cristo Jesús o del Señor Jesús a Jerusalén.
Ahora, esa entrada triunfal está hablando de todo lo que había pasado, no de lo que iba a pasar, porque mucho de lo que iba a pasar la gente ni lo sabía, y muchos de los que les había sido mostrado no lo entendían. O sea, no estaba en el entendimiento de los discípulos del Señor. Eso no estaba escrito dentro de ellos, pero lo que sí estaba claro es que Cristo Jesús sabía que él tenía que entrar a Jerusalén y sabía a qué entraba. El enemigo por momentos nos vendió, o le vendió a la gente de la época, y por qué no decir a la gente de esta época: quitemos la iglesia y coloquémonos como personas no creyentes, por ejemplo. Y entonces uno va a ver que en la medida que uno lee las Sagradas Escrituras hasta el domingo por la mañana, entonces uno encuentra que ganó el diablo, ¿o no? Uno encuentra a Cristo Jesús crucificado, y también lo encuentra sepultado. Pero cuando nos damos cuenta nosotros que Cristo Jesús definitivamente ganó, o sea, que ganó el reino de Dios, cuando van a la tumba y no lo encuentran. Ahí es donde nos damos cuenta que definitivamente sí era Dios a la persona que crucificaron, sí era Dios la persona que había estado sepultada, y que sí era Dios el que había venido a hablar con los hombres y a decir que había una forma de huir de la condenación. Es ahí de ese momento. Pero cuando hablamos de hoy, que empieza como el arranque para que eso suceda, entonces nosotros encontramos que se está hablando de un triunfo, de una victoria, de una entrada triunfal a Jerusalén, basados no en lo que venía, sino en lo que había pasado, ¿sí? Ahora, habían pasado muchísimas cosas gloriosas, habían pasado cosas muy sobrenaturales, y estoy tratando de resaltarlo. ¿Por qué razón? Porque hay mucha gente dentro de la iglesia que está en esa condición, que les han pasado cosas sobrenaturales, que han tenido milagros uno y otro, de una clase y de otra, han sido sanados, han sido restaurados milagrosamente. Les ha pasado de todo lo bueno, porque Cristo Jesús sigue haciendo esos milagros. Pero más sin embargo, aún en medio de todos esos milagros, todavía no son cristianos. Todavía no han logrado creer lo suficiente como para ser salvos. Todavía no han logrado aceptar la palabra de Dios de la manera que hay que aceptarla, para vivirla de la manera que lo viven, según la Biblia, las personas que se salvan. Entonces, no es distinta esa época a esta, sino en fecha. El comportamiento de la gente, mucha gente sigue siendo el mismo, y es Cristo Jesús el que hoy quiere decirle a la iglesia: todo lo que pasó en aquella época pasó para que en esta época nos miremos a través de esa época como si fuese un espejo, y podamos darnos cuenta que todo lo que pasó allá estaba apuntando hacia esta época en que nosotros estamos viviendo. Si usted me entiende eso, diga amén. ¿Sí? Miremos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Marcos. En el libro de Marcos, en el capítulo número 11, y vamos a leer el verso 1, en adelante. Y allí vamos a leerlo mirando lo que dice el preámbulo: la entrada triunfal en Jerusalén. Ahora, ¿quién es el que está haciendo esa entrada triunfal? El Señor Jesucristo, ¿sí? Vuelvo y digo, vamos a leerlo pensando en que cuando Él entra a Jerusalén ya han pasado un mundo de milagros. Ya los discípulos están formados como para seguir adelante con el evangelio. Les hace falta la última semana de clases, pero esa última semana es la semana que los va a dejar a ellos en la realidad de que estuvieron andando durante esos 3 años con el Señor Jesucristo, el Dios, el Hijo de Dios, el que tenía todo el poder, el que les había hablado de todas las cosas que les había hablado, entre otras de esta semana en donde Él iba a sufrir mucho, iba a entregar su vida por la salvación de la gente, lo más importante del evangelio, ¿sí? Porque los milagros son importantes, y pues son tan importantes que fue como la antesala del ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra, en donde Él enseñó del poder, Él enseñó de ir por las necesidades de la gente para entregar el evangelio. Y eso el Señor lo hizo con un mundo de gente, o sea, lo hizo con una multitud según las Sagradas Escrituras. Pero creo que todos nosotros sabemos, los que estamos en el santuario y los que están conectados por allí, entonces todos sabemos
que aunque él se ganó una multitud de gente en esos 3 años, porque él era enseñando y predicando y haciendo, y mucha gente lo seguía, pero sabemos que cuando llegó la hora de la verdad, de todas esas multitudes que él se ganó, de todas esas multitudes que oyeron del evangelio, de todas esas multitudes que recibieron milagros, en el momento de hacer el consenso de trabajo, de sacar el fruto, no habían muchos. ¿Sí? O sea, se podían contar. Cuando la Biblia habla de multitudes, habla de un número que no se puede contar fácilmente. Pero cuando fueron al aposento alto, las Sagradas Escrituras dicen que habían en número como unos 120 hermanos, unas 120 personas, lo que quiere decir que de todo ese mundo de gente que recibió de parte de Dios a través del poder que Dios había metido en Jesús, entonces de todo ese mundo de gente llegaron hasta el final de ese momento, ¿sí? O sea, hasta la incorporación en la iglesia de Jesucristo, llegó un número que podían contar y dijeron que eran como 120 personas, ¿ya? Todo eso comienza en esta semana, ¿ya? O sea, en esta semana se desgranó la multitud. Y se desgranó la multitud, ¿por qué? Porque aquí ya se sabía de qué estaba hecho cada uno, ya, de todo ese mundo de gente que creyó. Dice las Sagradas Escrituras, en el versículo número 1 de este capítulo 11, dice que cuando se acercaban a Jerusalén junto a Befage y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Verso 3. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando al pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Verso 7. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania. Vamos a dejar esta lectura hasta ahí, hasta el verso 11, y vamos a tratar de ir por otros pasajes que nos hablan de lo mismo, porque dicho sea de paso, cuando nosotros hablamos de esta parte de las Sagradas Escrituras, encontramos que todos los escritores de los evangelios escribieron de lo mismo, ¿sí? O sea, escribieron esta parte de la historia. Ahora, la pregunta sería, ¿cuántos escritores hubieron? ¿Usted se acuerda? Hablemos de los evangelios. ¿Cuántos evangelios? Algunos dicen que 4. ¿Quién da más o quién da menos? Hay un evangelio, un único evangelio, o sea, no hay 4 evangelios realmente, hay un evangelio, ¿sí? Y un evangelio fue visto y escrito desde 4 puntos de vista, ¿sí? Entonces, un punto de vista lo escribió, ¿quién? Mateo. El otro lo escribió Marcos, el otro lo escribió Lucas y el otro lo escribió Juan. Cada uno de estos 4 puntos de vista iban dirigidos a diferentes etnias de aquella época o diferentes culturas, ¿ya? Entonces nosotros vemos a Mateo escribiendo ¿para quiénes? Para los judíos, porque él era un hombre judío, ¿sí? Nosotros vemos a Marco escribiendo para los romanos, porque él era un hombre romano.
Nosotros vemos a Lucas escribiendo para los griegos porque él era un hombre griego, y nosotros vemos a Juan escribiendo para la iglesia porque a él fue al que le fue encomendada esa parte, ¿sí? Entonces, mirando nosotros esta realidad, vamos a encontrar que en los 4 evangelios, ¿sí? O sea, en estos 4 escritores, en estos 4 libros, vamos a encontrar esta verdad dicha como de diferente forma, pero yendo hacia el mismo punto, ¿sí? O yendo hacia el mismo lugar. Cristo Jesús necesitaba ir a Jerusalén, porque si él no iba a Jerusalén, no se hubiese podido escribir el evangelio del que nosotros tenemos conocimiento. Ahora, ¿por qué no se hubiese podido escribir? Porque es en ese procesito en donde se empiezan a encontrar enseñanzas que son muy relevantes, enseñanzas que sin ellas nosotros nos hubiésemos quedado sin el conocimiento de lo que Cristo Jesús venía a hacer en esta tierra. ¿Por qué? Porque vamos a ponerlo de esta manera. Los milagros eran señales, ¿sí? Los milagros decían que en Cristo Jesús, que en el Señor Jesucristo había un poder sobrenatural para hacer a favor de los hombres lo que los hombres necesitaban, ¿sí? Se le arrimaron ciegos y recibieron vista. Se le arrimaron sordos y recibieron el audio. Mudos y pudieron hablar, cojos y pudieron andar bien. Pero todo esto sucede de este texto hacia atrás, ¿sí? O sea que cuando uno llega ahí, ya Lázaro ha resucitado. O sea, ya el poder de Dios está exhibido con todos los detalles, a un punto que en medio de todos esos milagros y de todas esas señales y de todas esas maravillas, el Señor Jesucristo reunió a sus discípulos, y en medio de una clase de que uno la podría titular identificando la presencia de Dios entre nosotros, por ejemplo, ¿sí? Le preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente afuera que soy yo? ¿Sí? Entonces, cuando él dice: ¿qué dice la gente afuera que soy yo?, él no está preguntando por identidad, sino que está preguntando por qué piensa la gente, o qué piensa la gente de lo que yo hago. ¿Sí? Básicamente es lo que uno podría sacar de ese texto bíblico. ¿Qué dice la gente afuera que soy yo? No quién soy yo, sino que soy yo. Y entonces algunos dijeron: bueno, por ahí están diciendo que usted de pronto es alguno de los profetas, ¿sí? Nosotros lo hemos oído antes, ¿cierto? Por ahí dicen que de pronto eres Elías que volvió, y así por el estilo. Entonces lo empezaron a etiquetar en personas muy poderosas que hubieron en otros tiempos, ¿sí? Pero ninguno decía exactamente lo que él era realmente. Y entonces él dice: bueno, eso es lo que dicen afuera, que no han estado conmigo, pero ustedes ¿qué dicen? Y todo indica que hubo un silencio entre el grupo, y ese grupo pues era el grupo que andaba con Jesús, era la gente que estaba siendo formada por él. Y ese grupo, entonces hubo uno que dijo: bueno, tú eres el Cristo, ¿sí? Tú eres el enviado de Dios, tú eres el Mesías. Inmediatamente Cristo Jesús le dijo: pare, porque eso que usted está diciendo, eso es lo que yo soy, ¿sí? Pero eso que usted está diciendo, ese conocimiento no hace parte de los hombres. Eso es una revelación del Padre que ha llegado a su espíritu. Esa revelación no te la trajo carne ni sangre. Esa revelación ha venido como consecuencia de que al Padre le plació revelarte qué y quién soy yo, a qué he venido y quién soy yo. Yo soy el Hijo de Dios, efectivamente, y he venido a traer la salvación a este mundo. A eso he venido, ¿sí? Ahora, es notorio en esa misma parte de las Sagradas Escrituras cómo de un minuto para otro, después de que el Señor Jesucristo reconoce que definitivamente Pedro había recibido una revelación divina y que la revelación que había recibido venía directamente del Padre, después de ese reconocimiento tan grande, ¿sí? Entonces el Señor les dice: es necesario que yo mañana
empiece a caminar hacia Jerusalén. ¿Y qué le decían? Pero venga, pero si en Jerusalén lo van a matar, si allá lo quieren el sacerdocio para acabar con usted, ¿qué va a ir a hacer allá? Y él dice, es que es necesario que el Hijo del Hombre pase por todas esas situaciones de las que ustedes saben y que están hablando, porque pues él ya se las había enseñado, o sea, ellos sabían que eso iba a pasar. Y entonces él dice, es necesario que todo eso pase. Y entonces Pedro le dijo, no, venga, si alguien va a venir en contra suya, que venga en contra mía, ¿sí? Si alguien viene a matarlo, que me mate a mí, yo doy mi vida por usted. Y entonces, ¿qué le dijo el Señor? Apártese de mí, Satanás. O sea, a la misma persona que a un minuto atrás o 5 minutos atrás le había reconocido que el Padre se le había revelado en el Espíritu, a esa misma persona le está diciendo, en este momento se le está revelando el diablo. O sea, es el diablo el que está hablando a través de usted o por boca suya. O sea, que es una cosa bien interesante porque uno lo ve en ese momento, en esa parte de la historia, en ese hombre de la historia que se llamó Pedro. Pero cuando nosotros venimos a nosotros, a la iglesia, nosotros encontramos una realidad parecida, de pronto no tan severa, de pronto no la vamos a recibir de esa manera porque no estamos viendo al Señor Jesucristo y diciéndonos a nosotros, hola, te estás dejando ministrar por el diablo, ¿sí? Hola, te ministró mi padre. O sea, es bien difícil. Pero hay una realidad en esta parte de las Sagradas Escrituras y a veces a nosotros nos pasan. Cuando nos duele, vamos delante del Señor, nos sana, le damos la gloria al Señor, vuelve y nos duele y vamos entonces y hablamos de la enfermedad como si fuese nuestra enfermedad, como que no tiene cura, como que no se puede, nos caemos, etcétera. Y entonces hay momentos en que nos ministra Dios en su poder y hay momentos en que nos ministra el diablo en su temor. Y esto pasa con la enfermedad, pasa con las cosas materiales, esto pasa con muchas cosas. ¿Somos los más malos por eso? No, a veces no logramos hacer diferencias entre cosas y por momentos le damos la gloria a Dios y creemos que Dios nos va a sacar del asunto, que sea por difícil que parezca, pero hay momentos en donde vemos a Dios chiquito y al diablo más grande, ¿sí? Vemos las circunstancias más grandes, más difíciles, más complicadas. Al nosotros ir a las Sagradas Escrituras y encontrarnos, acomodarnos en la enseñanza, nosotros vamos a darnos cuenta que antes de que Cristo Jesús entre a Jerusalén, todos pensaban así. O sea, esa es una realidad. Todos pensaban en que Dios tenía el poder, pero también pensaban en que el sacerdocio, el enemigo, la gente del momento también tenían un poder y entonces por momentos confesaban el poder de Dios, por momentos se amilanaban ante el poder del enemigo. No sé si ustedes me entiendan esa parte, pero es lo que uno encuentra en estos pocos versículos leídos. Ahora, ¿por qué lo veo de esa manera? Porque cuando uno lee esta misma palabra desde los otros escritores, entonces uno encuentra una realidad que dice que cuando Cristo Jesús está entrando, entonces la gente que estaba a su alrededor, sus discípulos y la gente que estaba, que había creído, entonces lo rodearon. Pues sí, le consiguieron el asno, se lo acomodaron para que él se sentara y lo rodearon y dicen que colocaban los mantos para que Jesús pasara por encima de esos mantos y cortaban ramas de los árboles y las colocaban y bueno, el punto era que Jesús pasaba por encima de eso, pero no era solamente eso. Dice las Sagradas Escrituras que entre tanto que Jesús avanzaba hacia Jerusalén, ellos cantaban y daban gloria a Dios y entonaban un canto de adoración que dice mucho: Hosana en los cielos, Hosana el Hijo de David, y entonces empiezan ellos a proclamar ese canto y la gente que estaba alrededor de ellos escuchando, que eran los representantes de la sinagoga, que eran los representantes del Sanedrín, que eran los representantes de la religión, que eran los sacerdotes del momento, empezaban a decirle a Jesús: dígales que se callen, ¿sí? Dígales que dejen de hablar tanta bobada, dígales que hagan silencio. ¿Y qué les dijo el Señor Jesucristo? Si ellos se callasen, entonces hablarían los que no tienen ninguna clase de experiencia conmigo. O sea, si ellos se callan, las piedras hablarán. Eso fue lo que dijo, ¿cierto? Ahora, ¿qué podríamos nosotros sacar de estas palabras del Señor Jesucristo? ¿Sí? Que
el Señor Jesucristo en ese momento estaba muy interesado en que todo el mundo oyese de la fe que había en el corazón de estos que estaban alabando, ¿sí? De estos que estaban reconociendo el señorío, el poder y la autoridad que había en él. O sea, él estaba interesado que todo el mundo oyera por los alrededores. Los otros estaban interesados en que se callaran. ¿Por qué razón? Porque en la medida en que mucha gente creía, uno lo encuentra en los textos siguientes, en la medida en que mucha gente creía, entonces ellos sentían que se quedaban sin el trabajo, se quedaban sin sacerdocio, se quedaban sin seguidores, ¿sí? Y se quedaban sin seguidores, ¿por qué? Porque ellos no trabajaban para el reino, ellos trabajaban para ellos mismos, ¿sí? Ellos trabajaban para ellos. De ahí que cuando uno mira eso, pues uno se viene para el tiempo de ahora y encuentra esa realidad. Uno encuentra en la realidad que es mucha la gente que trabaja para su propio reino, no trabaja para el reino de Dios, y consecuente a eso, como trabajan para su propio reino, pues viven callados o viven hablando de ellos, ¿sí? Pero más sin embargo, cuando uno ve a Jesús ubicado dentro de esa realidad, entonces Él les dice: déjenlos que hablen, déjenlos que digan, déjenlos que adoren, déjenlos que divulguen lo que ellos están sintiendo en su corazón, porque si ellos no lo hacen, lo van a hacer otros. ¿Ustedes no entienden eso de esa manera? Señor llega y les dice eso, y Él sigue rumbo al lugar para donde Él iba. O sea, Él iba de Betania y Él iba para el sitio de la cruz. Ya, lo que pasa es que Él no llega el mismo día para allá, Él va dando pasos, ¿ya? Y entonces en el siguiente paso, después de como del protocolo de entrada, ¿sí? Del protocolo donde se le rinde honra, donde se le reconoce como lo que Él es. Entonces, después de eso, dice las Sagradas Escrituras que Él entró a un sitio muy emblemático en Jerusalén, ¿sí? Y ese sitio se llamaba el templo, ¿ya? Y cuando Él entró al templo, Él encontró un desorden en el templo que le llamó mucho la atención. Ahora la pregunta ¿sería que no lo había visto antes? Porque tenemos que ser claros, Él creció por ahí, ¿sí? Tenemos que ser claros, él seguramente sus padres lo llevaban a los días de celebración, porque era un tiempo pascual, o sea que él seguramente entraba por allí. Pero ese día, específicamente ese día, él llegó ahí a dar una señal, ¿sí? A mostrar algo que iba a producir el evangelio. Y entonces dicen las Sagradas Escrituras que él entró a purificar el templo, ¿sí? O sea, él entró a eso. Él pudo haber seguido derecho y quizás se hubiese ahorrado una serie de problemas, una serie de críticas, una serie de complicaciones, pero no, él en esa primera parada paró en el templo. Entonces dice la Escritura, y usted puede tomar el texto, está en el libro de Juan, capítulo de Juan, que es donde continúa como la enseñanza. Entonces usted ahí en el capítulo 2 del libro de Juan va a encontrar eso. ¿Ya? Usted va a encontrar cómo y de qué manera el Señor Jesucristo entra al templo, pero tan pronto entró al templo, vio que la gente estaba dedicada a comprar y a vender, ¿sí? Ahora, ¿qué compraban y qué vendían? Dicen las Sagradas Escrituras que ellos compraban corderos, que ellos compraban palomas, que allí habían paqueticos de harina, o sea, como libras de harina, ¿ya? Y entonces cuando uno mira las Sagradas Escrituras, uno encuentra que todos estos eran elementos que se usaban para los sacrificios, para que la gente entrara y entregara, por ejemplo, un cordero al sacerdote, lo sacrificaran por los pecados, errores y situaciones que ellos habían cometido, ¿ya? Ese cordero lo degollaban y entonces la sangre la rociaban y ya pues luego cada uno se repartía entre el sacerdocio se repartían su carne, otra parte la quemaban porque eran pues como las vísceras, como las cosas inmundas, y bueno, tenían un ritual ceremonial muy tremendo. Ahora, cuando el Señor Jesucristo llega, encuentra eso, ¿sí? Y entonces encuentra palomas y pues imagínese usted abriendo jaulas y echándolas para que se fueran, la harina regándola en el suelo, la gente lo que tenía de dinero por los negocios que había hecho durante ese día, porque en aquella época la salvación se vendía,
¿sí? El perdón de los pecados se vendía, o sea, recogían los recursos, ¿sí? Las oraciones se vendían, todo eso era vendido. Y entonces había gente que tenía, digamos, la venia del sacerdocio para cobrar por eso, tenían la plata. Y dice la Biblia que entonces el Señor llegó y derramó esa plata por todo lado, ¿sí? La plata de los cambistas, y a todo mundo lo echó a juete del templo, ¿sí? Lo agarró, hizo un ramal y lo sacó del templo. Ahora, vengámonos con esa realidad a nosotros para que la podamos entender, porque pues, usted puede decir ahorita, bueno, pero eso era en esa época, porque en esta época pues nadie va a llegar con un animal para que se lo sacrifiquen en el templo, porque pues no hay ni siquiera un altar para sacrificar o no hay un sitio para sacrificar. Entonces eso era para esa época y no para esta. Pero el Señor Jesucristo, todo lo que está tratando de enseñar en ese momento es que las cosas habían cambiado y que cambiaban absolutamente de ese momento en adelante, que los sacrificios, la ley de los sacrificios ya no iba a funcionar, que ahora todo sería a través de la fe, y que la fe no iba a ser puesta en cualquier cosa, sino en Él, porque Él era el Cordero de Dios que venía a quitar o acabar con el pecado del mundo entero, sí, pero no de todo el mundo, porque todo el mundo no iba a creer. Y entonces nosotros encontramos hoy esa realidad. Unos hemos creído, otros no. Dentro de nuestras propias familias hay personas que no han podido creer en el evangelio, ¿sí? Que no han podido dar el paso de fe, que no han podido hacer las cosas que tienen que hacer para ser salvos, que básicamente es confesar a Cristo Jesús como Señor, Rey y Salvador, y ajustarse a vivir de acuerdo a la palabra, y no lo han podido hacer, ¿ya? Pero el Señor Jesucristo en ese momento está tratando de decirle eso a la comunidad. Hoy no lo dice a nosotros. Las cosas cambiaron de ese momento en adelante. Si no sucede la entrada de Cristo Jesús al templo, el evangelio no se escribe, ¿sí? Sencillamente no se escribe. ¿Por qué? Porque pues estaríamos en las mismas condiciones. Hoy hay mucha gente en las mismas condiciones. Mire usted, tal vez en su país no sea igual, porque de todas maneras somos transculturales, o sea, tenemos culturas distintas, pero en cuanto a la fe, en cuanto a la religión, en cuanto a esas cosas, yo diría que de lo que yo les voy a decir, todos tenemos experiencia, o porque lo hemos visto o porque lo hemos hecho, ¿sí? Yo recuerdo cuando nosotros vivíamos en Colombia, hace muchos años atrás. Nosotros vivíamos allí, y allí donde vivíamos, así como a cuadras de la casa, había una basílica que dicen es una de las basílicas más importantes del mundo. En esa basílica adoraban a un Dios que ellos lo llaman el Divino Niño Jesús, creo que es. ¿Ve? El punto es, no vamos a criticarle la religión a nadie, pero usted necesita oír lo que yo le voy a decir. Allí iba la gente por miles. O sea, por ahí no se podía pasar un día domingo entre 5 de la mañana y 8 de la noche, porque los miles eran miles, ¿ya? Y de hecho, uno iba a salir de la casa para algún lugar que tuviese que atravesar ese sector, que era lo regular en nosotros, para ir a la iglesia nuestra, a nuestro sitio de adoración. Quiero decirle, eso era un lío porque tocaba rondar bien, pero bien rondado para poder salir uno al otro lado, porque por el frente no se podía definitivamente, el tráfico, los carros, la gente, eso era una cosa bárbara, ¿ya? Ahora, ¿qué me llama la atención resaltar de esto? Que la gente empezaba como unas 4 o 5 cuadras abajo de donde quedaba el sitio de adoración de ellos, y entonces ahí empezaba la romería a caminar, ¿ya? Y en la medida que caminaban, entonces por el camino le vendían morcilla, fritanga, cuanta cosa. O sea, los que viven en Colombia o vivieron en Colombia en esa época saben de lo que les hablo, y les estoy hablando de 20 o 25 años atrás, ¿sí? Y bueno, eso le vendían de todo, cerveza, etcétera, pero habían pequeños lugares donde vendían estatuas, escapularios, medallas, velones, cirios, velones, esas velas grandes, y ese tipo de cosas. Entonces todo el mundo iba comprando lo que según iba a necesitar por allá arriba. Los santos los llevaban para qué, o sea, los bulticos, las estatuillas las llevaban para qué, porque en la liturgia había un momento en donde las bendecían desde el altar donde hablaban allá la liturgia religiosa del momento.
llegaban con los cirios y según las peticiones, según los pecados, según lo que fuera, entonces se las entregaban a alguien que estaba autorizado para recibirla, meterla dentro del templo y prenderla para que pues, entonces esa persona por el otro lado pues fuera perdonado de lo que fuera o le vinieran los favores que estuviese pidiendo. Ahora, ¿a usted se le hace distinto eso a la historia bíblica? Cuando la gente llegaba porque había cometido pecado y le decían a la persona encargada: necesito que me venda un cordero bien blanco, bien porque pues soy pastor o porque soy un líder resonante, y entonces tenía que salir con ese cordero mostrando que había pecado, entregarlo por allá a la persona que fuera para que lo degollara y él quedar libre del pecado. ¿Hay algo distinto entre llevar el velón o llevar el cordero? ¿Alguien que me diga? Es la misma vaina, es la misma cosa, ¿sí? Ahora, cuando nosotros miramos esa realidad, entonces es Cristo diciendo: venga, era de esa manera para usted por la ignorancia de la fe, pero de este momento en adelante, entonces la cosa cambia. De este momento en adelante, entonces ya no será por lo que usted lleve o por lo que usted pueda hacer, sino que va a ser por lo que usted crea. Y yo soy la persona en la que usted va a creer, porque usted me ha visto en carne y hueso. Se lo estaría diciendo ahí a todos los que estaban, porque él ya llevaba 3 años con ellos enseñándoles. Ya tenía 33 años de edad, ya mucha gente sabía quién era, ya mucha gente sabía de dónde procedía, ya mucha gente lo sabía, pero en ese momento le está diciendo: de ya en adelante las cosas serán por fe. Usted cree en que yo soy el Hijo de Dios y que he venido a esta tierra y que he entregado o voy a entregar mi vida por ustedes. Ustedes lo creen y eso será suficiente. Ya no necesitan un animal, ya no necesitan ninguna clase de elemento para alcanzar el perdón de pecados, para ser redimidos de las obras del diablo, para que se rompan las maldiciones que está empezando en contra de usted. Ya no se necesita eso. O sea que en la medida en que uno ve las sagradas escrituras, eso es lo que encuentra en esta realidad. Cristo Jesús entra y saca todo lo que la gente estaba usando para tratar de encontrar paz para sus almas. Ahora nosotros hoy sabemos que la paz la encontramos en el Señor, que la paz la encontramos a través del Espíritu Santo, que la paz la encontramos a través de las sagradas escrituras, que esto es espiritual y que por ser espiritual lo único que necesitamos es fe para conseguirlo. ¿Cuántos pueden decir amén? O sea, lo único que necesitamos es esa realidad en nuestro espíritu. Dios hoy, a través de la palabra, nos quiere enseñar eso, nos lo quiere recordar a otros, nos quiere decir: hay una sola forma de entrar a Dios, de entrar al Padre, y yo soy la puerta, lo dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo soy la puerta para entrar por allá, a esos lugares donde usted quiere ir, a esos lugares de los cuales usted quiere ser parte. O sea que esa es una realidad para nosotros como iglesia. En este día, para muchos, lamentablemente, es el día de Domingo de Ramos y eso es todo, ¿ya? Pero para nosotros este es el día donde se empieza a escribir la historia del Evangelio con todos los detalles y se abre la puerta para absolutamente todos nosotros. ¿Por qué? Porque hay un siguiente mensaje que se lo voy a compartir lo más rápido que pueda. Y ese siguiente mensaje dice que un hombre importantísimo del pueblo de aquella época, que era un principal de la sinagoga, que era un maestro de la ley, que era una persona que conocía de la palabra de Dios escrita hasta ese momento, se acercó al Señor Jesucristo ese día por la noche, que pudo haber sido hoy por la noche o mañana por la noche. Fue en estos días, se le acercó al Señor Jesucristo y le dijo: definitivamente usted tiene que venir de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que usted hace si Dios no está con él, si no ha sido enviado por Dios. Ahora le está hablando a él, y no le está hablando cualquiera, le está hablando una persona que conoce de la palabra en ese momento. Pero más sin embargo, cuando él empieza a hablar, Cristo Jesús le dijo: ¿sabe una cosa? Lo que usted es, el conocimiento que usted tiene, la capacidad que usted tiene, lo reconocido que usted es dentro de la sinagoga, no es suficiente
para que usted se salve. O sea, uno encuentra eso ahí en el capítulo 3. Eso no es suficiente. O sea, eso es como que Dios le dice a uno hoy: ¿sabe una cosa? Que usted puede ser predicador de la palabra, usted puede ser el mejor expositor de la palabra, usted puede ser el que va a la iglesia todos los días y está en la iglesia todos los días, y que sus capacidades lo lleven a tener un renombre en medio de la gente. Pero más sin embargo, Él le dice a uno: ¿sabe? Eso no es suficiente para que usted se salve. Eso suena como maluco, pero como he dicho en otras oportunidades, maluco también es bueno, porque maluco le abren a uno los oídos espirituales. Usted sabe que cuando Jesús y Nicodemo entran en ese diálogo que entraron, el Señor le dijo: ¿usted quiere ser salvo? Y entonces pues Nicodemo dijo: ¿y qué tengo que hacer? Le dijo: solamente una cosa, nacer de nuevo, porque todo lo que tienes adentro te está impidiendo ser salvo. ¿Sabía que eso es lo que quiere decir esa palabra? O sea, eso es lo que le está diciendo a Nicodemo: necesitas nacer de nuevo, porque todo lo que está dentro de ti te estorba para ser salvo. Ahora, dentro de ese diálogo que ellos tuvieron, hay unas cosas a resaltar que me llama la atención resaltarlas en este momento. Y una de ellas, que es bien interesante, es cuando el Señor le dice a él: usted siendo maestro, o sea, siendo una persona con las capacidades cognitivas que tiene, ¿no sabe cómo se nace de nuevo? O sea, esa palabra es muy profunda. Y eso está sucediendo en un día, en una noche como hoy, ¿sí? En una noche que corresponde a una fecha como esta, o de pronto de mañana, o de pronto del martes. Eso está sucediendo antes de la cruz, pero en la última semana. ¿Ve? Entonces, ¿qué me deja a mí ver esta palabra? Que el Señor venía muy interesado, pero muy interesado en la salvación de la gente. Que los milagros solamente fueron la antesala, fueron la carta de presentación para que la gente creyese que definitivamente en Él había un poder celestial. Pero ya luego Él se muestra como un evangelista, como una persona a la cual se va a escuchar, ya no porque lo sane a uno, sino porque lo salve. ¿Ya? ¿Por qué? Porque suena otro discurso muy interesante en un día parecido a este, o mañana o el martes, ¿sí? Muy parecido, cuando le dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él sea salvo, no se pierda. ¿Sí? O sea que esos son mensajes que salen de la boca de Jesús en estos días, que no habían salido antes. Antes les decía: si usted puede creer, usted va a recibir. Si usted puede creer, usted va a ser sanado. Si usted puede creer, usted va a ser libre. Y reprendía demonios, y los demonios huían ante la autoridad y el poder de Jesús. Pero en esta oportunidad, entonces, ahora Él está preocupado por enseñarle a la gente lo que tenía que hacer para ser salvos. Es después de todos estos detalles en donde Cristo Jesús reúne a sus discípulos y les dice: ustedes han visto milagros, ustedes han visto resurrecciones, ustedes han visto liberaciones, ustedes han visto gente sana, ustedes han visto el poder de Dios en acción. Si ustedes creen, si ustedes dejan que la fe se active en ustedes, ustedes van a hacer cosas mayores que las que yo he hecho en esta tierra, porque en ustedes queda el legado para bendecir o seguir bendiciendo a todas las familias de la tierra. O sea, eso es una palabra que Dios nos ha entregado a todos nosotros como iglesia de Jesucristo. Todo comienza en donde, en esa entrada triunfal a Jerusalén, en donde se iba a entregar la realidad del evangelio. El evangelio es más que milagros, el evangelio es más que prosperidad, el evangelio es más que sanidad, es más que liberación. El evangelio es poder de Dios en esta tierra para la salvación de toda la humanidad. Para cuando la salvación visite una casa,
entonces esa salvación produzca salvación del alma, produzca salud física, produzca liberación espiritual, produzca todo lo que Cristo Jesús dijo el evangelio produce en la tierra. Ahora, concluyendo, yo les diría algo. Nosotros hemos sido elegidos por Dios para ser parte de su reino. Y según las Sagradas Escrituras, hemos sido constituidos por Él para ser sacerdotes y para ser reyes en esta tierra. ¿Estamos claros? Nosotros hemos sido elegidos por Dios para hacer la extensión de lo que Cristo Jesús comenzó hace 2000 años atrás. Para eso hemos sido elegidos. Entre que nosotros entendemos eso y lo hacemos, nosotros podemos vivir muy bien, muy bueno y muy seguro de que el día que nos vayamos de este mundo nos vamos para el cielo. Y lo digo pensando de la siguiente manera: para salvarnos no necesitamos hacer sino lo que ya hicimos. Ya nos entregamos a Cristo Jesús, ya somos parte del reino, ya somos parte del cuerpo de Cristo, y con eso es suficiente. Si a eso le sumamos vivir una vida en la manera que las Sagradas Escrituras enseñan. Pero basados en la preocupación de Dios, porque Dios está preocupado por la salvación de la gente, entonces nosotros podríamos vivir muy bien en esta tierra siendo ganadores de almas para el reino. No sé si usted me entendió eso. Siendo divulgadores del evangelio, teniendo en cuenta que divulgar el evangelio no es solamente hablar de Cristo. Divulgar el evangelio, hablar del evangelio, decir del evangelio, es mostrar lo que Cristo Jesús ha hecho en nosotros y el poder que Él ha metido en nosotros. Todo eso lo tenemos nosotros. Hemos entrado, como lo he dicho en otras oportunidades, a una década que es absolutamente evangelística. Y por ser una década tan absolutamente evangelística, yo creo que en esta década triunfará el hombre, la mujer, la familia que se dedique a pensar en la gente de afuera más que en sus posibilidades adentro. O sea que en la medida en que nosotros estemos pendientes de la salvación del vecino, de la salvación del familiar, de la salvación de la persona que no tiene a Cristo Jesús, nosotros vamos a darnos cuenta que nuestra casa va a estar en muy buenas posibilidades en todo el sentido de la palabra. Van a llegar las bendiciones sin buscarlas. Las bendiciones nos alcanzarán, dicen las Sagradas Escrituras, porque Dios tiene salario para el que hace su obra. O sea que estamos en ese tiempo, estamos en el tiempo de pedirle a Dios que active en nuestro espíritu la necesidad de la salvación de la gente, porque la gente de afuera está viviendo justamente el tiempo en el que están desesperados porque el que sabe de la palabra se manifieste a favor de ellos. O sea, yo creo que estamos ahí. Estamos como en esta última semana de Cristo Jesús aquí en la tierra, haciendo el ejercicio ministerial, porque Él es cierto que Él murió, pero Él sigue por aquí con nosotros y sigue con nosotros y sigue estando aquí. O sea, Él sigue estando porque Él es omnipresente, lo que quiere decir que está en todas partes y está en todo lado. O sea, sigue estando, pero en esa época Él iba a salir de este mundo a través de la muerte en la cruz del Calvario, pero iba a resucitar y iba a estar a la diestra del Padre. Yo creo que eso nosotros lo sabemos y sabemos que Él está por allá, pero que cuando lo consultamos acá está por aquí. ¿Sí? Ahora, teniendo en cuenta esa realidad y el significado de cada una de esas palabras, entonces debemos dejar ir a nuestro espíritu que Cristo Jesús no se va a ganar a nadie sin la participación de nosotros, porque Él se mete en nosotros y en nosotros va por las personas que Él tiene predispuesto a alcanzar. Y usted podría decir, eso suena como muy complicado, y pareciera que sí, pero no, porque yo creo que ustedes han oído enseñanzas antes, como por ejemplo, y al Señor Jesucristo los envió de 2 en 2. ¿A quiénes? A los otros 70. ¿Quiénes eran esos otros 70? Personas que Él había entrenado para alcanzar a la gente que estaba a sus alrededores. Y dice, y los envió de 2 en 2 a los lugares donde Él iba a estar yendo. ¿Hemos oído eso antes? Lo hemos oído. Lo que quiere decir para mí que cuando nosotros le damos espacio
al evangelio, para alcanzar al perdido, todo lo que estamos haciendo es que Cristo Jesús, el evangelista, se mete en nosotros y vamos y hacemos la obra. La hacemos nosotros, no, la hace Cristo a través de nosotros. ¿Cómo la hace Cristo a través de nosotros? A través de su Santo Espíritu, que Él sí mora celosamente en la vida de cada uno de los templos purificados, como dicen las Sagradas Escrituras. Los templos que han salido de la religión, que han salido de las cosas viejas que antes se hacían, que han salido de los pecados, que están en esos procesos de renovación constante. O sea, esos templos somos nosotros, porque según la Escritura, nosotros somos los templos vivos del Espíritu de Dios aquí en la tierra. Y en esos templos habita Dios Padre, Dios Hijo a través de su Espíritu Santo. Y en la medida en que entendemos eso, entonces tendríamos que decir, de nosotros tiene que salir lo mejor, la mejor intención a favor de toda la gente que conocemos, y no porque nuestras palabras van acompañadas de poder y de buena intención. La intención, la salvación del mundo, la intención de que todo mundo esté mejor, la intención de que todo mundo esté tan bien o mejor que como nosotros estamos. O sea, estamos en ese buen momento, en ese buen tiempo, y esto es solamente para la iglesia que entiende esta realidad. ¿Cuántos me entendieron eso? Comenzamos este tiempo, y en este tiempo el Señor Jesucristo dijo unas palabras que con ellas quiero concluir. Y Él dijo: mi casa, ustedes la han hecho cueva de ladrones, le decía a esta gente de la época, pero mi casa no será más cueva de ladrones en esa época, sino que será casa de oración. ¿Cuántos lo oyeron? ¿Cuántos lo leyeron? ¿Cuántos lo saben? ¿Sí? Esta semana vamos a estar metidos en un tiempo de ayuno y oración toda la semana, ¿ya? Y vamos a estar ayunando y orando. ¿Por qué? ¿Para que Dios nos dé más plata? No, sí se necesita la plata, pero no vamos a orar por más plata. No. ¿Para que nos dé mejores comodidades? No, no vamos a orar por mejores comodidades. Ya así como estamos, el Señor va mejorando las cosas en la medida en que Él lo quiere para uno, y como Él lo quiere para uno, siempre vamos a estar mejor. O sea, eso viene añadido. La Biblia dice que esas son añadiduras que llegan para los hijos de Dios. O sea, en la medida que usted busca a Dios, Dios le añade comodidad, le añade mejor dinero, o más dinero, o mejor trabajo, o mejor lo que sea. No vamos a orar por eso, no vamos a ayunar por eso. Vamos a ayunar y vamos a orar por la salvación de esta ciudad, de la ciudad de donde usted nos está conectando. Vamos a orar por la salvación de los de nuestra casa. Vamos a creer que verdaderamente lo que dice el evangelio es verdad para nosotros. Vamos a creer que si Cristo Jesús hoy viene, nosotros queremos que todos los de la casa se salven, y que se salve el mayor número de personas, y que esos que están viviendo sus vidas de una manera complicada o difícil o lo que sea, entonces que todos ellos procedan al arrepentimiento. Vamos a orar y vamos a ayunar para eso y por eso. ¿Cuántos estamos claros? Vamos a tener esta semana de ayuno toda completica, y vamos a empezar el ayuno. No voy a empezar a las 8 después de desayunar. Empiece desde que se acuesta y lo levanta al otro día, si al mediodía, si por la noche, si a la hora que sea. Levántelo después de haber tenido un tiempo de orar y de pedirle a Dios. Vamos a ir ahí, las casas, o sea, la casa espiritual nuestra casa, esta casa, vamos a dedicarla en esas palabras: mi casa, casa de oración será llamada. ¿Estamos claros? Si usted tiene la oportunidad, lo espero el martes a las 5 de la mañana aquí, y vamos a tener ese tiempo de oración acá con todos los que vengan, con todos los que escuchen y puedan ser parte. Pero vamos a orar por la salvación de la gente, porque yo estoy entre las personas que cree que estamos en esa última oportunidad de hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado, y el trabajo que Dios nos ha encomendado es la salvación de la gente, comenzando por los de nuestra casa. Si usted me entendió eso, colóquese en pie, hágame el favor, y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Dios Todopoderoso, al Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo puede. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a pedirle a Dios que de una manera especial nos bendiga en este día. Que eso que empezó el Señor Jesucristo hace 2000 años continúe con nosotros.
Que nosotros hoy podamos salir de esta casa diciendo: mi casa y yo le vamos a servir a Jehová, como decía Josué. Pero también podamos decir: mi casa, casa de oración será llamada, refiriéndonos a la casa de habitación, pero también a la casa de habitación del Espíritu de Dios, que es nuestro cuerpo, que es nuestra vida, según las Sagradas Escrituras. Y esta casa que es santuario de Dios, lugar de congregación, el sitio donde nos congregamos en el día a día. Por eso levante usted su mano al cielo y pidámoselo al Padre, pidámoselo al Hijo, pidámoselo al Espíritu Santo, pidámosle al Dios Todopoderoso que haya un mover sobrenatural de la santa gloria de Dios, que así como en ese momento que Cristo Jesús decidió entrar a Jerusalén, se levantó la adoración, se levantaron esas palabras gloriosas de la comunidad que lo rodeaba. Entonces eso mismo pase con nosotros, eso mismo pase en nuestro hogar, pase en la iglesia donde Dios nos tiene acomodados, que la gloria de Dios sea evidente, sea manifiesta y sea real. Padre, estamos en tu presencia. Levante usted un clamor con su propia boca, pídale al Dios Todopoderoso que usted pueda hacerlo, porque usted lo va a poder hacer en la medida que usted lo crea y que usted lo entienda. Dios nos llamó a esto. Dios nos buscó para esto. Dios nos ha dicho que cosas mayores que las que Cristo Jesús hizo, nosotros vamos a hacer. Dios nos ha dicho por su palabra que los que creemos en Cristo Jesús, como dice la palabra, que creemos en sus palabras, entonces vamos a ser absolutamente libres, verdaderamente libres, y que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres y seremos verdaderamente discípulos del Señor. Dios hoy nos dice que hay puertas abiertas en esta ciudad para nosotros, que hay puertas grandes que Él ha abierto para nosotros. Y esas puertas que están abiertas, usted las va a ver en la medida que las mire a través del Evangelio. Y son puertas para el desarrollo integral de la persona, y son puertas para el desarrollo integral del ministerio, y son puertas para el desarrollo integral de todos los que estamos en esta casa. Pero hoy vamos a irnos en una realidad en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Dios está esperando que nosotros decidamos por nosotros, que Él camine dentro de nosotros, alcanzando a todas las personas con las que nosotros tenemos contacto, comenzando por los de nuestra casa. Que no se nos quede nadie sin hablarle, que esta sea una semana de hablar con toda la gente, y vamos a traerlos como invitados para el próximo domingo, porque yo creo que en la medida que hagamos eso, nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver y vamos a sentir su respaldo. Vamos a ver y vamos a sentir que Él está con nosotros, y que lo que dice la Biblia quedó dicho para nosotros. Dios lo va a hacer.